Bueno, Juliana, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Qué rico este reencuentro. A mí digo lo mismo, siempre me parece increíble y delicioso encontrar acá con compañeros de universidad, sea con novelas o con libros de investigación, como es este el caso. Entonces, muy bienvenida y además porque vamos a hablar un libro, Juliana, que yo creo que debe ser igual de bienvenido en la medida en que es prácticamente una actualización, si se quiere, en distintas formas de cómo podemos entender nuestra realidad y entiéndase realidad con un pasado del conflicto y con todo lo que esto genera, desde los desaparecidos, las muertes, los CNNs. Me refiero a tu libro Más allá del fantasma, realismo espectral en la literatura, el cine y el arte en Colombia. Esto es del Departamento de Humanidades y Literatura de Ediciones Uniandes. Llevamos mucho tiempo, llevamos acá ya como 4 capítulos de la editorial Uniandes, pero eso es lo que hace una feria del libro, precisamente dar este tipo de material. Entonces, bueno, yo estoy muy emocionado de hablar contigo sobre este libro porque, como te digo, y que la audiencia sepa de una vez, yo sí creo, y tú lo dices claramente, es un upgrade a cómo podemos entender muchas de nuestras obras literarias, culturales y artísticas. Entonces yo quisiera arrancar, Juliana, de pronto muchos ahorita acaban de escuchar la palabra realismo espectral y ya les suena como esto de dónde sale, esto qué es. Yo sé que más adelante vamos a entender muy bien qué es el realismo espectral, pero me gustaría que nos contaras cómo llegas a estudiarlo, cómo te das cuenta que ahí hay algo que hay un vacío que tiene que ser nombrado y que al ser nombrado vas a hacer un avance sobre todo lo que estás estudiando. Sí, yo creo que el concepto de realismo espectral como que lo nombro porque siento precisamente que hay algo que empieza a ser diferente y que empieza a poderse ver de manera más clara en el cine, en la literatura, en el arte en Colombia, como a partir del 2005, 6, 7, 8, de ahí para allá, sobre todo muy fuertemente en el cine después del 2003, que es la ley de cine. Y bueno, lo que los académicos hacemos es inventarnos nombres raros para que nos den aumentos de sueldo. Entonces hay que yo siempre he estado como muy interesada, yo le echo la culpa a una gran profesora que compartimos y que aún enseña en los Andes, que se llama Claudia Montilla, que es una mentora maravillosa y una académica muy lúcida, por mi pasión al realismo. Ella todavía dicta cursos de literatura realista francesa, inglesa, y, y hay algo en el realismo que, como su nombre lo indica, ata la ficción, los esfuerzos de ficción, a, en este caso, una crítica a su realidad inmediata. Entonces, los realistas eran gente que escribía, la mayoría de artistas realmente pues escriben o pintan o hacen lo que sea, pues porque no están muy contentos con todo lo que los rodea, y por eso sienten la necesidad de expresar, digamos, una crítica, un descontento, también muchas otras emociones, el amor, la alegría, eh, a través de la ficción. Entonces, lo primero es que para mí siempre, a mí personalmente siempre me ha interesado más la ficción que está de manera más directa vinculada a la realidad. Y en ese sentido, pues yo crecí en los 80s y 90s, nuestra realidad era una realidad de violencia, de conflicto, que no se fue acabando, pero fue mutando, y fue cambiando para que cada vez se hiciera más invisible. O sea, en la literatura, en los noticieros de los 80 y los 90, la narrativa estaba todo el tiempo llena de cosas espantosas, o sea, de masacres, de bombas, de una violencia que era televisada, de una violencia que era fotografiada constantemente. Y la literatura y el cine y el arte hicieron también parte de ese esfuerzo, porque lo que estaban haciendo era llamar la atención sobre una realidad social nueva, muy compleja, que estábamos viviendo. Después empieza esa hipervisibilidad de la violencia, empieza a irse, empieza a desdibujarse. Y lo que empezamos a ver es una serie de obras que siguen igualmente interesadas con retratar o hablar o reflexionar o hacer un cuestionamiento de esa realidad que sigue siendo violenta, pero ya no lo hacen de manera directa y explícita, sino de manera oblicua y tácita. Y eso es como lo que a mí me empieza a interesar mucho. Yo, la verdad, en el doctorado
no trabajé cine, trabajé muy específicamente literatura, la obra de Belio Rosero, que me parece maravillosa. Y cuando me graduó del doctorado, pues hice lo que la gente suele hacer cuando se gradúa del doctorado, que es ver mucho Netflix y mucha televisión, porque no podía pensar y no podía leer nada más, no quería leer nada más. Entonces me dediqué como a ver televisión y empecé a ver como una serie de películas colombianas que yo decía, esto es fascinante. O sea, como que era algo más asociado a otros cines como el neorrealismo italiano, como el cine argentino, donde había unas características formales muy distintas que a mí, como acababa de hacer mi disertación y estaba obsesionada con Evelio Rosero y con la literatura del conflicto, yo encontraba muchas resonancias. Y eso fue lo que empecé a pensar para el libro y que eventualmente le doy ese nombre de realismo espectral y ya vamos a hablar muy bien de por qué espectral, eh, pero claramente realismo. Formalmente hablamos después, pero en cuanto contenido es porque es unas formas artísticas de ficción principalmente, o a veces hay mezcla de ficción con documental, pero fundamentalmente preocupadas por la definición clásica del realismo, que es el mundo inmediatamente perceptible, es decir, nuestra sociedad, nuestra situación, nuestra realidad, nuestro contexto, y presentan una mirada ferozmente crítica ante ese contexto. Hay una cosa, Juliana, bueno, muchas gracias. Hay algo que quiero eh, seguir tomando antes de entrar directamente en el tema que me parece que es muy importante y es esa diferenciación, si quieres explicarnos ya o más adelante con la definición, pues tú eres muy clara en esa diferenciación entre el fantasma y el espectro. El realismo espectral no se preocupa tanto de lo que el fantasma es, sino de lo que el espectro produce. Y eso a mí me activó directamente algo y es que, pues, yo creo en, no voy a decir que creo en fantasmas porque suena muy al siglo XIX, pero sí creo en cuestiones que no se puedan explicar dentro de la realidad. Y yo creo que somos un país muy dado. Hay una grandísima expresión con la sabiduría del Quindío, que es brujas no hay que creer en ellas, pero que las hay, ¿cierto? Con todos estos temas. Entonces me parece, y recuerdo, y de pronto en alguna otra entrevista lo mencioné, que en algún momento, yo creo que fue a comienzos de los 2000, leí una noticia en el periódico en el que se decía que los guerrilleros dados de baja durante los conflictos los estaban encontrando con las uñas pintadas de negro. Y esto era un ritual para que no los persiguieran los muertos. Es decir, no lo persiga el fantasma o el espectro, a su vez. ¿Nos cuentas o nos adelantas un poquito tú cómo entiendes esto dentro de tu trabajo total? ¿Cómo es ese trabajo abonado, digamos, dentro de una sociedad que ya cree en esto? Claro, y ahí, pues, estas teorías, digamos, la diferencia entre el fantasma y el espectro no es una conceptualización mía, es una conceptualización que yo uso y como trabajo de maneras un poco distintas, pero que viene, digamos, de varios teóricos distintos, pero pues sobre todo un filósofo francés que se llamaba Jacques Derrida, que él escribió un libro que se llama Espectros de Marx en el 92 y es un libro, en el 94 creo, que es un libro súper bonito donde él piensa, se sienta a pensar pues tras la caída del muro de Berlín eh, y se declara pues el capitalismo victorioso, él dice como un momentico, o sea, hay que pensar en cómo el capital, la producción de capital, requiere y exige una serie de violencias que con la caída del comunismo queremos dejar de pensar críticamente. Y entonces dice, hay que llamar, si no a Marx, a los espectros de Marx. Y dice, sobre todo, es la función del intelectual hablar con los espectros. ¿Por qué? Porque ahí él usa Hamlet, que es como el ejemplo clásico, y entonces él dice, hay algo que pasa con un espectro, con un fantasma, es que nunca llega. Un espectro siempre vuelve, siempre regresa. Regresa por una razón. Entonces, si pensamos en Hamlet, el papá de Hamlet ha sido asesinado, Hamlet, que es un poco pusilánime, ¿no? Como que él está como tranqui y el espectro empieza a aparecerse, al fantasma empieza a aparecerse a decir, hey, me mataron, tienes que ir a vengarte. Y Hamlet es como,
pero sí, pero ¿será que no? Pero que me da un poco de pereza, yo mejor jangueo con Ofelia. O sea, como que, y no, no, o sea, el espectro exige, el fantasma exige que se haga una justicia por la muerte violenta que él sufrió, que además lleva a que el poder sea ilegítimo. O sea, porque hay una conexión entre el fantasma, la violencia y el poder. Entonces, lo que hace la diferencia entre el fantasma y el espectro es que el fantasma, y por eso también el término realismo es importante, porque no estamos hablando de nada sobrenatural. En estas películas, en Exactamente. estas series, no hay Es nada importante. sobrenatural. No es como en Cien años de soledad, digamos que se aparece Melquiades o ¿no? Los muertos y están ahí en el, abanicándose en la mecedora y conversando con Aureliano. Para nada, o sea, aquí no hay fantasmas, hay espectros. ¿Qué quiere decir eso? Uno quita el fantasma, o sea, quita lo sobrenatural del relato y se queda con la disrupción que ese fantasma produce. ¿Por qué? Porque cuando un fantasma llega, de nuevo, primero a exigir justicia. O sea, en todas las cosas de casas encantadas, siempre hay algo, hay alguien con quien no se fue justo. Y ese vínculo, esa injusticia que no fue reconocida, suele estar vinculada a violencias mucho más estructurales en una sociedad. Y dependiendo del relato, pueden ser violencias de género, una violación, por ejemplo, que es relativamente común, pueden ser espectros de personas esclavizadas que vienen como a exigir esa justicia, de niños asesinados, ¿no? Hay como una cantidad de tropos en ese tipo de literatura, pero es ante todo una injusticia. Otra cosa que hacen los espectros es que confunden nuestras nociones espaciotemporales, porque digamos, la temporalidad de la modernidad nos dice que solo hay una dirección del tiempo y es hacia adelante. O sea, como dice la sabiduría, el gran filósofo, lo que pasó, pasó, y ya. ¿Sí? Entonces, un Sí. fantasma dice, no, lo que pasó está y sobre todo lo que pasó y no es reconocido, sigue estando y marca el futuro. O sea, no podemos dejar atrás simplemente esas injusticias que no fueron reconocidas en su momento como injusticias, que es lo que pasa muchas veces. No es solo que no se hizo justicia, sino que ni siquiera se reconocía como injusticia. Es un caso típico, digamos, la violencia de género, que era como simplemente vista como normal, o la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, esto viene, entonces, ¿qué es lo que hace el realismo espectral? ¿Sí? Entonces, algo que a mí me interesa mucho es cómo cuando yo empiezo a ver estas películas y a pensar otra vez estas novelas, lo que hay ahí es una espectralización de la narrativa. ¿Qué quiere decir eso y por qué uso ese concepto? Porque formalmente, o sea, estas obras asumen formalmente esas cosas que el espectro produce. Entonces, dislocan la temporalidad. No es una temporalidad lineal, ¿sí? No hay claridad. O sea, estas novelas y estas películas no avanzan, son largas, son lentas, ¿no? O sea, en mi casa yo no puedo escoger ninguna película, estoy súper vetada, nadie me deja, porque Ya dicen, te voy a preguntar ahorita por el grillómetro, no te preocupes. sí, no me dejan ver, no me dejan escoger porque dicen no, esas películas suyas donde nadie habla, donde eso es ahí una bola de heno rodando, un plano secuencia de 25 minutos, y yo feliz, ¿no? Porque claro, entonces, por ejemplo, elongan la temporalidad narrativa y eso hace que esa temporalidad que no está llena de acción nos obligue a mirar, a escuchar y a reflexionar. Es decir, estas películas con esa dislocación temporal que hacen, tienen mucha ambigüedad visual. Entonces, si el realismo está enfocado en la visión, el mayor como mirón del realismo es el narrador, ¿no? Que mira Mm, todo, que lo sabe todo, que penetra todas las casas con ese lenguaje además de patriarcal, ¿no? O sea, se habla de penetración en la vida sí. íntima de los personajes, etcétera. Aquí uno no ve nada, es oscuro, hay matas enfrente, hay niebla. Entonces,
esa dificultad de entender y navegar la narrativa nos invita constantemente, nos tensiona. O sea, uno ve esas películas y sale así como con tortícolis porque uno está todo el tiempo esperando, 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 esperando qué es lo que va a pasar. Y uno sabe que algo horrible va a pasar porque hay un montón como de pistas, por así decirlo, pero son pistas que no crean una sola narrativa de lo que sucedió. O sea, la ambigüedad, y eso es lo que sucede en los espacios llenos de violencia, que hay ambigüedad y que la mayor parte de la violencia es lo que pasa antes y después. La violencia es muy corta, la violencia como tal. O sea, la masacre dura 3 días, pero lo que pasó los 15 años anteriores y los 15 años de después es casi que lo más importante, ¿no? Entonces, estas películas le dan cabida a esa dislocación temporal, a ese cuestionamiento de saber a ciencia cierta de qué está hecha la historia y qué fue lo que pasó, ¿no? Como esa Sí, arrogancia de la claro. modernidad, Sí, sí, sí. a nuestro propio compás ético. O sea, no hay moralismo, hay una invitación a la reflexión ética. Y sobre todo, una pregunta no solucionada por la justicia. En todas estas obras hay un problema fundamental de justicia que está vinculado a los medios de producción del capitalismo tardío. O sea, la violencia no es una violencia de un monstruo misterioso, es una violencia vinculada a la tierra, es una violencia vinculada a la toma de pueblos en rutas estratégicas para el narcotráfico, es una violencia vinculada al secuestro como lo vivimos nosotros en Colombia, secuestro masivo de miles de personas. Entonces, es una violencia que no es excepcional. Es una violencia que habla de cómo se estructura nuestra sociedad. Exactamente. Hay algo muy interesante acá, Juliana, bueno, y gracias por tan detallada explicación. Hay algo que para que la audiencia también le quede muy claro y es esto tan importante. Mientras me hablas, casi que pensaba que el espectro es de alguna manera ese sirirí, ¿cierto? Es eso que siempre está ahí, chiqui, 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 y es, tú lo citas porque tú haces un trabajo, y quiero que la audiencia también lo sepa, es un trabajo académico, pero que se lee delicioso. Se lee de una manera muy suelta, muy conectada con todo. Y hay, sobre todo en la primera parte, hay dos recuentos que tú haces de una manera muy precisa. El primero es, por supuesto, el recuento histórico de la violencia, es decir, prácticamente entre 1980 y 2016 con la firma. Pero también vuelve sobre esos otros temas que siempre han aparecido, como el famoso artículo de García Márquez sobre la literatura de la violencia, ¿cierto? Y que mucha gente trae siempre ese viejo de las novelas las escribían hombres cansados, pero tú sacas algo más interesante, me parece, y es esa cita de García Márquez en que dice, todos esos autores en qué estaban pensando, porque lo importante no es el muerto, el importante es el que suda frío detrás de la pared, ¿no? Y entonces ahí ya se abre un poquito este marco, y yo creo que en ese repaso que tú haces también hay algo muy claro, y es que esto está conectado con una historia literaria y con una historia social y política. Es decir, son formas de reconocer otros nombres. Te pregunto, ¿podríamos pensar haciendo un diálogo de comunicaciones acá si se quiere, pero tú crees que podríamos pensar que el espectro se puede entender como el trauma? Puede ser, comparte muchas características, pero hay una teórica, una socióloga, que dice una cosa muy bonita, que es que el espectro se diferencia. Ella está hablando en ese momento del fantasma, pero ella trabaja mucho con teoría del trauma, eh, en que el espectro siempre exige acción. El espectro no se queda, o sea, el trauma también disloca la temporalidad, por ejemplo, el trauma aparece intempestivamente, uno no sabe muy bien cuándo va a aparecer, pero hay algo que es, pues que es lo traumático del trauma, que siempre exige, o sea, esa herida inicial, digamos, en general no puede ser enmendada o siempre es como más circular, el trauma es como más circular. Y lo que llega a pedir el espectro es acción. O sea, el espectro, porque el espectro habla del futuro, el trauma no.
El trauma no Claro. habla del futuro, el trauma va hacia atrás y va como en círculos. El espectro habla, es como un poco ese ángel de Benjamin, ¿no? Que mira hacia atrás, pero como para poder marchar hacia el futuro, no puede marchar hacia el futuro sin mirar a los escombros del pasado. Y eso es una diferencia importante con el espectro, porque el espectro está predicado sobre la posibilidad de un futuro más ético, más justo, que el trauma no necesariamente. Y el trauma no siempre, a veces lo hace, pero en general la mayoría de literatura del trauma individualiza más que conecta con estructural. Claro, ha habido mucha literatura que conecta traumas, pues obviamente individuales con estructurales, y hay como overlap entre el trauma y el espectro en algunas cosas. Pero como el espectro viene de la vena realista, hay una conexión muy importante con la realidad y con el futuro. Hay un compromiso y una mirada hacia el futuro. Entonces, creo que eso es diferente con el trauma. Ahora, lo que tú dices, claro, o sea, el realismo espectral está súper anclado en una historia literaria y en una historia cultural, diría yo, porque no es solo literaria, también está el cine, que es un antecedente pues importantísimo, está el trabajo de muchos artistas, muchas artistas, pues quiero como dejar muy en claro que yo no estoy proponiendo el realismo espectral como algo, la panacea, ¿no? O que es mejor que ya el realismo Sí, mágico, no, que no, 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 mamera, no. sino que son marcos interpretativos distintos. Eh, y creo que en ese sentido esa cita de García Márquez es muy bonita, ¿no? Como él dice, o sea, la historia es esos que estaban ahí sudando frío. Los muertos, pues muertos están, pero ¿qué pasa con los que se quedan ahí, ¿no? Y cómo eso sigue afectando, de nuevo, ¿por qué mataban a esa gente? Pues por la tierra. ¿O por qué mataban a esa gente? Para que no hablaran. O porque, o sea, hay una conexión ahí también, y que en García Márquez, pues el realismo mágico en su mejor expresión también es una crítica feroz a una realidad violenta, nacional, al colonialismo, ¿no? O sea, el otoño del patriarca, pues eso es una belleza, eso es una crítica impresionante, pues no solo a los abusos de poder y a las dictaduras, sino también al colonialismo, tanto español como norteamericano, ¿no? Como estadounidense. Entonces, ahí lo que pasa es que a veces, como todas las cosas que se ponen de moda, pierden dientes. O también nuevas generaciones necesitan formas distintas de expresarse. Y por ejemplo, es muy interesante lo que vemos, el tránsito, digamos, de ese, un realismo como más social, la picaresca, la sicaresca, Sí. que se puso como muy de moda en los 80s y los 90s, ¿no? Donde había ese afán por mostrar. Entonces, tenemos todas esas novelas, Rosario Tijeras, La Virgen de los Sicarios, libros como No nacimos para semilla, aunque ese libro es, creo que es muy interesante por otras cosas. Las películas de cine de Víctor Gaviria, ¿no? O sea, como una necesidad de mostrar, entonces son obras urbanas, son obras más enfocadas, digamos, en los perpetradores de la violencia que en las víctimas. Son obras donde hay como una especie de sociología del lenguaje, entonces hay muchísimo diálogo porque hay una fascinación con el diálogo, cómo hablan estas personas, en este caso muchas de ellas sicarias, sobre su vida, sobre su trabajo espantoso de matar, ¿no? Y hay también unos elementos de erotización y sexualización de esas comunidades que son comunidades marginadas, marginalizadas. En el realismo espectral, lo que vemos es que esos elementos cambian y entonces el realismo espectral hay un énfasis no en lo urbano, sino en lo rural o en los pequeños pueblos, ¿sí? Sí. Pensar, por ejemplo, la obra de Vallejo sin Medellín es imposible. O sea, la obra de Mm. Vallejo está completamente anclada a Medellín, está anclada a una Medellín súper reconocible, a sitios específicos, a calles que uno cruza, a la tienda, o sea, y todo eso nos ubica como lectores. En el realismo espectral no hay referentes topográficos. Entonces los pueblos no tienen nombre, ni siquiera sabemos si estamos en un pueblo, que estamos como en una laguna, no se nombran y no vemos lugares específicos. Entonces, ubicarse, son obras que lo desubican aún, Claro. ¿sí?
La temporalidad, de nuevo, que habíamos dicho, por ejemplo, en estas obras es rápida, ¿no? En el cine de los 90, la literatura de los 90, o sea, tiroteo para acá, tiroteo para allá, ¿no? Y hay mucha música, mucho ruido, balazos. En el realismo espectral son, como decíamos, lentas, no se escucha, no hay casi diálogos, muy pocos diálogos, a veces ni siquiera hay diálogos, ¿no? Como en Oscuro Animal, que es una película maravillosa, no se habla en los 107 minutos de toda la película, nadie habla. Entonces, eso te empieza a exigir otra manera de mirar, porque si a ti nadie te habla durante 107 minutos, o te paras y te vas, o te quedas dormido, o empiezas a mirar de otra manera. Empiezas a Exactamente. buscar cómo hacer sentido de lo que está pasando de otra forma. Y hay un énfasis en los sobrevivientes y las víctimas de la violencia y no en los perpetradores. Entonces, esas son algunas de las cosas que cambian en esa transición, digamos, de los 90 al 2000 y que son las obras que a mí me interesan, digamos, donde hay unos elementos formales para hablar de la violencia que son muy distintos a como el realismo mágico habló del contexto del país y a como diferentes autores, artistas, cineastas y novelistas, escritores hablaron en los 80 y 90 de esa violencia. Y es ahí donde yo veo una transición que digo, esto es interesante, como qué nos Claro, propone esto sí. a nosotros. Y además, como, es tal como lo dices, es nuevas formas de representación, de narración y de presencia, si se quiere, a través del reconocimiento de esto. A nuestra audiencia, no olviden, estamos hablando de más allá del fantasma, realismo espectral en la literatura, el cine y el arte en Colombia, de Juliana Martínez. Esto es publicado por la Universidad de los Andes, las ediciones uniandinas, y ya saben que lo pueden encontrar en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con más de 5 millones de ejemplares. Piden este libro hoy y les llega mañana. Y pueden estar entrando, Juliana, en este mundo espectral que tú bien te encargas en la segunda parte del libro, pues en la parte más voluminosa, por supuesto, pero es que hay un estudio muy sabroso al comienzo que yo disfruté muchísimo, muchísimo, y ya luego tú lo aterrizas, si se quiere así, y lo aterrizas a partir, ya nos lo has dicho, literatura, arte y cine con Evelio Rosero. Arranquemos, si te parece, por ahí, porque creo que puede ser para la audiencia. Tú te concentras, si se quiere, en la relación o hablas de la relación entre los ejércitos y el lejero, pero muestras cómo lo espectral se genera desde lo literario y desde el lenguaje literario. ¿Por qué no nos cuentas? Porque yo creo que van a ser, no olvides la audiencia también, aquí tenemos un capítulo con Evelio Rosero sobre la Casa de Furia, que creo que es lo opuesto, que es la mostración, ¿no? Pero eso hablaremos de eso en otro momento. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco? Porque Rosero, siempre hablamos de los ejércitos y creo que tú tienes algo distinto para decir. A mí me encanta Evelio Rosero y me parece que una de las marcas de qué tan buen escritor es que él siempre está intentando cosas diferentes. O sea, uno lee distintos libros de Evelio y son muy distintos. O sea, una novela como Juliana los mira o como Señor que no conoce la luna es completamente diferente a los ejércitos. Los ejércitos es muy distinto a Casa de Furia. Bueno, entonces a mí me gusta mucho. Y yo, lo primero que yo me leí de Rosero fue Los Ejércitos, como mucha gente, porque era como ese libro muy premiado y tal. Y después me encontré en el Lejero, que es una novela que si nadie se la ha leído, si no la han leído, léansela, es cortitica y es una cosa como súper loca, es como una mezcla entre la Divina Comedia y Pedro Páramo. Es algo así como y un poco como a lo Pedro Páramo, es una novela, es un señor, o sea, la historia de los ejércitos y en el lejero es básicamente la misma historia. Es un hombre viejo que busca una mujer que ha desaparecido. En el caso de los ejércitos es su esposa. Hay una incursión armada al pueblo de Ismael y su esposa Otilia desaparece y él se pasa la novela caminando por el pueblo intentando encontrar otra vez a su esposa, no la encuentra y a medida que el relato avanza, se hace cada vez más oscuro e ininteligible. Entonces, por ejemplo, ya como desde la mitad de la novela, todos los días y las horas están en signos de interrogación.
Y Ismael es nuestro único narrador. Entonces, si él está confundido, nosotros estamos confundidos. No sabemos si lo que está pasando, si está pasando. Como hay una incursión armada, entonces, por ejemplo, hay mucho humo porque hay bombas, morteros detonando, entonces él no puede ver, no reconoce a la gente porque es un hombre viejo que también está perdiendo un poco como la sensación de la realidad y eso se nos transmite a los lectores. No sabemos y él ve gente que sabe que conoce, pero no la reconoce y solo puede reconocerla cuando se van. O sea, una vez esa persona desaparece, él sabe quién es. Entonces es desde la ausencia que puede surgir el reconocimiento y no desde la presencia. Y hay otra característica muy importante de Ismael, el personaje, que es que él es un viejo verde. Es un mirón horrible que se la pasa mirando a la vecina, que es una muchacha joven, relativamente joven, y él se sube, él se trepa ahí como al patio haciéndose el que recoge naranjas, porque hay un árbol de naranjas y él se sube ahí, este viejito, a ver si mira a la vecina que se asolea desnuda, porque ella tiene una piscina. Eh, y eso que al principio es como un poco, bueno, ay, otro mirón que vamos a idealizar. Eventualmente en la novela, y no quiero dañársela a quien no la haya visto, pero eso después tiene un desenlace en el que la violencia de esa manera de mirar a las mujeres tiene una manifestación absolutamente grotesca. Entonces, también ahí, por ejemplo, yo leo una manera distinta de retratar esa sexualización de las víctimas o los victimarios que ocurre con mucha frecuencia en los 90. Yo, por ejemplo, cuando leí Rosario Tijeras, pensaba mucho como, pues yo decía, pero esto es una necrofilia textual, o sea, aquí hay necrofilia textual, porque Rosario Tijeras, cuando se acaba la novela, y bueno, esas Disney ya no la leyeron de malas, les voy a dañar el final porque, pero o sea, Rosario Tijeras está muerta, o sea, cuando empieza la novela está muriéndose, ocurre en la sala de emergencias, ella llega, y Antonio, que además es el buen chico, ¿no? O sea, ese es el que supuestamente es el galán al que queremos. Él está esperando a ver si ella se muere o no se muere. Y él, cuando se muere y la sacan, o sea, el relato lo que nos dice es, hasta muerta se veía hermosa. Y él empieza a hablar de cómo quiere besar el cadáver y esto se supone que lo debemos leer como un acto de amor y, ay, no, este hombre tan bueno que hasta muerta le parece que está guapa. Y es como, pues como que No. hoy en día pensar en la violencia de esa mirada que objetiviza el cuerpo de una mujer que no solo está muerta, sino que ha sido muy violentamente asesinada, eso se nos presenta como erótico y no como violento en esas novelas. Aquí no. Aquí al principio creemos que está haciendo lo mismo, o sea, están idealizando a este viejo mirón asqueroso que hoy en día pues uno dice que horrible, espero que hoy en día uno diga todo mal, un señor mirando a la vecina en bola, o sea, todo mal, pero bueno, si no, pues creo que debemos concientizarnos ahí. Pero a medida que el relato avanza, esa mirada sobre Geraldina, cada vez ese deseo de verla, de poseerla, se revela como parte de la violencia de la guerra, ¿no? Y cómo estos actores armados han ejercido una violencia sistemática, sexual y de género sobre los cuerpos de las mujeres y las personas feminizadas, las personas LGBT, etcétera. Claro. Entonces, digamos, esta novela que cuando empieza uno cree que sabe para dónde va, pues nos lleva a un camino muy distinto donde Ismael, estas sí no tampoco se las quiero dañar, pero donde el habitar desde la ausencia, el negarse a olvidar, la importancia de resistir en medio de condiciones pues muy difíciles, son parte muy importante de esta novela. O sea, empieza en un lugar como haciendo referencia a unos tropos literarios muy colombianos y también muy vinculados al realismo clásico y se nos va para otro lado, nos pierde, literalmente. Al final estamos nosotros como con Ismael dando vueltas y no sabemos ni qué día es, no sabemos cuánto tiempo ha pasado, no se puede ver el sol porque está oscuro, entonces no sabemos si es de día, si es de noche. En El Lejero es una novela que él escribe antes y los ejércitos es como la reescritura de la novela. Y él dice es que a mí Los Ejeros me dejó como
como perturbado. Para que Belio diga eso, se requiere. Eh, y en el lejero, sí, desde el principio es una novela muy oscura. O sea, y el lejero, esa palabra que viene de lejos, ¿no? Que él dice que la primera vez se la escuchó a su mamá cuando Nos él dijo que iba decidió a París. Sí. a ser escritor. Y la mamá le dijo, Sí. y para ser escritor se tiene que ir a ser lejero. O sea, eso quiere decir que usted no es escritor puede ser en cualquier lado, ¿no? Un consejo sabio de una madre. Dice, Un pues buen yo consejo. igual me fui a París, pero me volví escritor. Entendí que para ser escritor tenía que estar cada vez más cerca de Colombia. Eh, y esto habla precisamente de un pueblo que no sabemos cómo se llama, que está descrito desde la oscuridad, todo en el pueblo es violento, pero no hay ningún actor armado, claro, identificable. Pero todo es oscuridad, todo es frío, las casas son afiladas y cuando Jeremías empieza a caminar, siente que está como espichando algo y oye como un crujido debajo de sus zapatos y cuando la niebla se desvanece un poco, nota que son ratones, que él Ya, está espichando ratones y cadáveres de ratón y todo el pueblo está cubierto de cadáveres y él está caminando sobre esos cadáveres. Y él también, pero esto nos enteramos después de la mitad del libro, él lo que está haciendo es buscar a su nieta, que ha desaparecido. Entonces, en esta novela ni siquiera sabemos quién es ese señor, ni siquiera sabemos qué es lo que está haciendo, no sabemos por qué lo estamos siguiendo. Hay un montón de miradas que lo siguen, hay voces que no sabemos de dónde provienen. Es similar a Rulfo, a la sensación que uno tiene cuando lee un poco Pedro Páramo y uno no sabe si el que está hablando de verdad está vivo o muerto. O sea, en Cien años de soledad uno sabe que los muertos hablan, sí. pero uno sabe que son muertos, que hablan. Pero Pero Pedro Páramo sí tiene, Pedro Páramo sí, no. Son murmullos, no se sabe, no, lo mataron los murmullos, esa frase exacto. pareciosa de Pedro Siempre Páramo. queda, sí. Ajá. Y acá es muy parecido. Entonces, la experiencia de la lectura, no la historia que cuenta, la experiencia de la lectura es profundamente desestabilizante, porque nos rompe los códigos y se niega a darnos la información que queremos y que creemos necesitar para entender. O sea, nos obliga, es una epistemología distinta, nos Claro. obliga a mirar y a pensar y a sentir desde otro lugar. Y eso es lo que hace el realismo espectral y eso es lo que hace el espectro. Nos obliga a reevaluar lo que estamos viendo y lo que estamos pensando y sobre todo lo que estamos sintiendo. Que en ese sentido hay una frase divina de Donna Haraway, ¿no? Que dice, con la sangre de quién está hecha mi mirada. Ya, O sea, claro. para yo poder ver lo que veo, para yo poder estar en esta sociedad en la que estoy, ¿dónde está la sangre? Ya, claro. La Sí, sí, sangre sí de quién es. construyó todo esto. Y hay algo ahí que es que me parece muy interesante como lo pones, porque es casi como si el realismo espectral también revelara, o sea, sacar a flote algo que aunque use lo difuso, lo inquietante y lo disruptivo, no deja de ser eso una puesta en escena, una visibilización de otras formas de vivir el conflicto, el tiempo, todo lo que se pueda ver, porque pensaba ahorita cómo precisamente el espectro siempre entendiendo lo que nos has explicado, que mira hacia adelante, pero también lo dice del no mire tan rápido hacia adelante, no pase la página ya. Como tanto decimos, las emociones no son biodegradables, no es que sean como una naranjita que uno les echa y luego sale un fruto. No, no es así. Juliana, me quedan dos preguntas todavía, el tiempo lo tenemos muy justico, pero quiero que nos cuentes, ya nos hablaste de la parte cinematográfica hace un rato y para que la audiencia sepa, tú te refieres a La Sirga de William Vega, a Violencia de Jorge Forero y a Oscuro Animal de Felipe Guerrero. Ahí van a entender cuando lean el libro todo lo de Grillómetro, pero quería que nos contaras, así fuera muy puntual, porque el tiempo lo tenemos justo, pero sobre la obra de Juan Manuel Echavarría, sobre todo esto que cuentas del NN, de la mutilación del cuerpo desaparecido y eso de Puerto Berrío, esa adopción de NNs, ¿no? Que me parece tan espectral desde todo lo que estás diciendo, porque no vamos a alcanzar a hablar de Doris Salcedo, de Beatriz González y de Doris, pero por favor háganlo y léanlo,
porque la explicación de la obra Fragmentos de Beatriz surge también del mausoleo vacío, Ujú. ¿cierto? Pero pensando en este NN, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo esto tiene lo espectral? Porque es también ese tercer componente que tiene tu libro, que es el artístico. Mm. Sí, eso es muy lindo. Y si no conocen el trabajo de Erika Dietes, también les invito a que miren, es una artista impresionante. A mí Juan Manuel Echeverría es, ante todo, fotógrafo. Y yo empecé a pensar en su obra por una serie fotográfica que él tiene que se llama Silencios, donde él lo que hace es fotografiar colegios, escuelas destruidas por la guerra. Y tiene un cuadro que a mí me conmovió y que por culpa de él terminé escribiendo un libro, que se llama La O, como la vocal, la O, y es una escuela destruida por la guerra, y en el tablero está A, E, I, U, y la O no está, no se ve la Ok. O, y el cuadro se llama La O. Entonces es como esa O ausente es precisamente la que nos está exigiendo explicar toda esa violencia que está alrededor, ¿no? O sea, esa ausencia, ¿qué le pasó a Sao? ¿Por qué no está? ¿Mm? Y la obra de Juan Manuel en general, de Chavarría en general, trabaja mucho desde esas ausencias. Y es un documental precioso que se llama Requiem NN, que surge de un proyecto fotográfico que él tenía hace muchos años, en el que en Puerto Berrío había, no sé si todavía estará esa costumbre, donde como es un pueblo a la orilla del río, los cadáveres bajaban todo el tiempo. Y la gente, los pescadores, y se enredaban en las orillas, entonces cuando la gente los veía, recogía esos cadáveres y los adoptaba. Literalmente ellos hablaban de adoptar a los NNs, entonces les ponían un nombre, los dignificaban en la muerte y les daban sepultura. Y los ponían como NNs, pero los adoptaban, entonces borraban el letrero NN y le ponían nombres, y a veces entre dos los adoptaban, entonces le ponían el apellido y el nombre de uno, ¿no? Pero había en Puerto Berrío una contradicción, que es la contradicción de Colombia, que es que hay lugares donde hay muchos cadáveres y no hay quien los entierre, ni quien los reconozca, ni quien los duele, ¿no? O haga duelo por ellos. Y en muchos lugares hay muchas tumbas vacías, esperando, ¿no? Personas buscando a esas personas que se fueron. Y entonces lo que pasa en Puerto Berrío es como una confluencia de esos dos tensiones y resultados del conflicto, donde la gente dice, no sé dónde está mi hijo, pero esta persona es el hijo de alguien. Entonces Eso me yo le parece voy a dar, increíble. es muy bello, yo le voy a dar los Sí. cuidados que no le puedo dar a mi hijo o a mi hija, ¿no? Esas madres que buscan un animero que sale literal, como decías, pues son creencias, a la medianoche por el cementerio pidiendo, por todo el pueblo van a las ánimas que le cuenten sus historias, y él anota, tiene un diario donde anota todos los muertos que van llegando con las fechas, y en cierto momento, como siempre, el gobierno, que esto hace referencia, digamos, como a la primera película, una de las primeras películas sobre la violencia en Colombia, donde también hay unos muertos bajando por el río y hay una gente, la policía pues va a sacar al muerto, y esa película, que es maravillosa, termina con el alcalde llega y ve que el policía está sacando al muerto y le dice, no, 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 déjelo bajar, ese muerto es para el alcalde de otro pueblo, porque ese alcalde Oh, no no. quiere que sus índices de violencia suban. Entonces, si yo pongo este muerto acá, este muerto es mío, y entonces yo soy un municipio violento. Entonces, no, no, para el alcalde de otro pueblo. Qué Y impresionante. la realidad, eso empieza a pasar en Puerto de Río. Pasan dos cosas, que no dejan, que solo las fuerzas especializadas pueden recoger a los muertos, que obviamente no hay, y el cura se pone furioso por lo que están haciendo en el cementerio, y que eso no es un circo, y que eso no les pueden llevar serenate, que no les pueden cantar el Happy Birthday, que no pueden pintar las tumbas de colores, que tiene que ser blanco. Y es muy interesante cómo muestra el documental, cómo esas instituciones no pueden
contra el deseo de Antígona, el deseo fundamentalmente humano de enterrar y dignificar a los muertos. Y el documental lo hace formalmente, como todo lo que yo admiro en el libro tiene esto formalmente. Entonces hay tomas muy, muy, muy largas de las tumbas de los NNs, en las que vamos viendo cómo va cambiando primero NN, después le van poniendo el nombre, la vuelven a pintar, le llevan flores, y son planos secuencia largos, lentos, o del río. O sea, hay planos de, no sé, 10 minutos del río y los remolinos del río, y una cosa que se ve bajando por el río, y uno dice, no es un muerto, yo no quiero ver un muerto, y es un tronco, pero después uno ve en el cielo como los chulos volando. Entonces, el documental como tal nos transfiere esa tensión de que en cualquier momento los injustamente asesinados van a interrumpir. No nos podemos, ese río no lo podemos ver sino como un río que lleva muertos y que lleva violencia y que tiene una historia que contar a este país y que es nuestra historia. No lo podemos ver simplemente, no, pues hagamos el paseo de olla y súper chévere, Uf, ¿no? Están sí, las eso dos. es increíble. Muchas gracias, Juliana, porque es que son tantas referencias y tantas, y en últimas, al decir referencias, son tantos, si se quiere, como, no decir manuales, pero sí lentes o filtros a través de los cuales uno puede entender mejor su realidad. Y por eso quiero hacerte ya la última pregunta. Tú nos has dicho mucho que el espectro tiene esta gran facultad de mirar al futuro, ¿cierto? Y de mirar hacia adelante. De alguna forma, yo siento que tu investigación sobre el realismo espectral también echa luces evidentemente sobre cómo comprender mejor nuestro conflicto, y no comprenderlo desde lo imaginativo ficcional. No, 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 desde acá, porque lo que tú muestras es que el espectro está aquí y está entre nosotros. No es el fantasma, que eso quede muy claro a la audiencia, no es lo sobrenatural, es la presencia constante que acecha y que viene. Para cerrar, quisiera preguntarte, Juliana, después de todo lo que escribiste, ¿tú le ves algún papel a la literatura o a la novela en una época de posconflicto, si lo queremos llamar, o ni siquiera le pongamos una referencia temporal, la literatura como un instrumento para tiempos difíciles como los que ya Colombia se ha acostumbrado a vivir y más ahorita con todo lo que estamos? Por supuesto, por supuesto. El arte en general, pero la literatura en particular, tiene un poder inmenso en crear un espacio que la vida cotidiana, y una narrativa que la vida cotidiana no nos permite. No, o sea, la vida cotidiana es caótica, uno no entiende la importancia de las cosas o el significado de las cosas hasta mucho después. O sea, todos necesitamos una narrativa para darle sentido a nuestras vidas, y eso es lo que hace pues el arte. Mario Vargas Llosa, que es un escritor que yo admiraba mucho, pero tiene algunas buenas novelas, y él dice en un ensayo muy bonito que se llama La verdad de las mentiras, Sí. que yo estoy en pocas cosas de acuerdo con Vargas Llosa, sobre todo políticamente, pero en esto estoy de acuerdo, que él dice que es muy bonito que los inquisidores españoles parecieron ser los primeros que entendieron el poder de la ficción, Sí. porque ellos hacen una cosa que no había hecho nadie, que es que vetan, prohíben todas las novelas. No una novela, esta sí, esta no, sí, este libro, no, ellos dicen, no se pueden leer novelas, y en Latinoamérica solo se leyeron novelas de contrabando por 200 años. Entonces dije, Sí. bueno, primero ahí hay una resistencia interesante, pero él dice, y eso es así, no porque ellos eran brutos, ¿no? Sino porque entendieron el poder de la novela, y entendieron, por eso él dice, todos los que aspiran a un poder totalitario desconfían de la ficción, Mm. porque la ficción hace tres cosas. La ficción es un acto supremo de libertad. No importa la situación en la que uno esté, si usted se sienta a leer o a ver algo, usted deja de ser menos esclavo, porque en la ficción usted puede construir un mundo que no existe y que usted puede habitar. Lo otro que hace es la rebeldía, o sea, no solo el leer de contrabando, sino el escribir. Pero cuando leemos, o sea, yo me hago rebelde al negarme a aceptar que el mundo solo puede ser como es. La ficción nos hace rebeldes porque nos permite siempre imaginar un futuro más justo. ¿Mm?
Y finalmente nos hace empáticos, porque a través de la ficción, en un país tan separado como Colombia, tan jerarquizado, tan racista, tan machista, tan clasista, ¿no? Para nosotros, o sea, para mucha de la gente, las vivencias de muchas personas en Colombia, solo entramos en contacto con ellos a través de los productos culturales y del arte, a través de la fotografía, a través del documental, a través del cine, a través de la novela. Y eso nos pone en contacto con lo que nos une como humanos. O sea, ver Oscuro Animal, ver La Sirga, pararse frente a las obras de Erika Dietes. Yo cada vez que veo Relicarios, a mí se me salen las lágrimas, porque ahí hay una apelación a nuestro tejido humano, a lo que nos une y no a lo que nos separa. Entonces, yo creo que la literatura, el arte en general, a través de esas tres cosas, propone espacios, por un lado, de reflexión ética, no de juicio moral, que puede ser muy peligroso. El juicio moral tiende a llevar a Totalmente. autoritarismos y a totalitarianismos y a la deshumanización, mientras que la reflexión ética humaniza. ¿Mm? Y por otro lado, también nos conecta, ¿cierto? Con eso como que tenemos en común y que podemos tal vez soñar también en común. Y nos imbrica, nos une, ¿sí? Entonces hay una cosa muy linda, muy poderosa, porque a mí me pasa el realismo espectral, que es un poco en la zona de Donna Haraway, de la cita que dije, de Con la sangre de quién está hecha mi mirada, que es que el realismo espectral de una u otra manera conecta la aparente no violencia, o sea, nos hace ver como violencia la aparente no violencia de la cotidianidad, ¿sí? Entonces, cuando en contextos prolongados de violencia, la gente igual va al mercado y come raspado y lleva a los niños al colegio, o sea, eso igual pasa, pero eso no nos podemos dejar confundir con pensar que porque hagamos eso, la situación de la violencia estructural está resuelta. Y a mí, no sé si vieron ahorita esa película que se ganó el Oscar de Zona de Impacto, creo, Sí. alemana, que yo pensaba, no, ahora me toca escribir otro capítulo de esta película, porque es exactamente como toda esa vida perfecta de esta familia del comandante de Auschwitz está totalmente predicada sobre el genocidio de un pueblo, que esa gente que está ahí se niega a ver y literalmente le da la espalda y caen las cenizas y está el horno, el humo de los hornos crematorios, y sin embargo, esa violencia que está en todas partes en esa película, nosotros no vemos nada, no vemos un rifle, nosotros no vemos las imágenes típicas de los campos de concentración, nada de eso, y para mí es una de las películas más violentas que se ha hecho sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto. Entonces yo creo que la literatura y el arte en general tiene ese poder y es cada vez más necesario, sobre todo en contextos de hipervisualización que nos impiden pensar, ¿no? Estamos ahí, todos somos culpables, scrolleando hasta las 2 de la mañana, Mm. mandándole el meme nuevo número 31 a nuestro mejor amigo. Eh, entonces, ese tipo, esa velocidad impide la reflexión. Y el arte brinda un espacio para parar, para pensar y para sentir en conjunto. Y eso es muy poderoso. Juliana, qué respuesta tan bonita que comulgo con todo y creo que aquí comulgamos precisamente con todo lo que acabas de decir y un libro como el tuyo que lo que hace es poner en evidencia nuevas formas, pues creo que es sobre todo ese mensaje esperanzador, me parece a mí, de lo literario en el que siempre la Claro. literatura siempre va a llegar a la forma de nombrar las cosas, aunque se intente callar, aunque se intente, siempre la literatura va encontrar el camino como el agua que se filtra, Ujú. siempre va a encontrar la forma de hacerlo y creo que no puede quedar más claro con esta bella respuesta y también con tu libro, Más allá del fantasma, realismo espectral en la literatura, el cine y el arte en Colombia.
perdón, este gusto, por favor, vayan a buscar este libro y encuentren y entiendan distintas formas. Y seamos sinceros, va a ser una ayuda para esas películas que uno empieza a ver y no pasa nada y dice, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué Ténganles tengo? Pues, paciencia, ténganles exacto. paciencia. Hay un capítulo de tu libro que no alcanzamos a llegar, pero que es precisamente otra forma de ver la visión. Y Ujú. creo que ahí está y lo que nos cuentas aquí es para eso. Así que, Juliana, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste. No, con mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, a todos ustedes, gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.